Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Se nos ha ido la ronda divisional de la NFL y eso significan dos cosas: que estamos un paso más cerca del Super Bowl y que nos quedan 3 juegos de la temporada de la NFL y punto. Nos vemos hasta septiembre. O sea, nos vemos en cuestiones de juegos de NFL. Exacto, exacto. Sí, no alarmes a la banda, Mauricio. ¿Cómo estás, Chatito Romero? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo una semana más. ¿A qué se debe tu contenticidad? Pues a una victoria que tal vez no merecida, pero sí lograda de mis 49ers en la víspera de mi cumpleaños. Y la verdad es que fue el mejor regalo de todos. Y Feliz bueno, cumpleaños, mi Chatito. gracias, mi Mau. Se sufrió Pero mucho se ganó. esa victoria, pero se ganó. Haya sido como Es haya lo sido. importante, ¿no? En estas etapas de playoffs, pregúntenle a los Chiefs, pregúntenle a los Bills, Híjole. pregúntenle a los 49ers. Chato, ¿ha sido de los juegos que más ha sufrido en los últimos 3 años? Quizá desde la derrota del Super Bowl frente a los Chiefs, ¿o no? Tal vez el de los Rams. Tal vez el de los Rams, claro, en la derrota sí, contra los Rams. El de Filadelfia en el campeonato de la temporada pasada, la verdad es que no lo sufrí tanto porque lo vi perdido desde muy temprano. Entonces, pero sí, allá que lo sufrí estuvo. O sea, es la victoria que tal vez he más sufrido en los últimos años en playoffs. Sí, sin duda. Me queda clarísimo. Fue un juego pues muy parejo, quizá fuera del script que todos creíamos, ¿no? Por la superioridad que presentaban los 49ers en el papel. A mí me entusiasma este equipo de los Packers, para el futuro. En la conferencia nacional perfilan para ser un candidato a playoffs constante en los próximos 3, 4, 5 años. Así que buenas noticias para los Packers. Vamos a ver si Jordan Love puede mantener ese nivel. Tienen, me parece que un buen cuerpo de wide receivers. Ahorita lo estaremos platicando a profundidad. Vamos a ver qué sucede en el tema de Aaron Jones y demás, pero los Packers perfilan para ser un contendiente por lo menos constante. Se ve muy interesante lo que ha pasado, lo que ha ocurrido con Jordan Love y la mezcla de talento que tienen ahí, sobre todo en los wide receivers. Claro. Como dices, ahorita lo platicaremos, pero se perfila bien para los Packers el futuro cercano, digámoslo así. Sí, así es, Chato. De quien también se perfila un buen futuro es de los Texans, que pierden contra los Ravens en el primer juego de esta ronda divisional. Creo que lo que vimos de los Texans es confirmar lo que ya habíamos visto en temas de fantasy fútbol. Y lo primero es Dameon Pierce totalmente borrado, Chato. Dameon Pierce no va a estar en el roster de los Texans en 2024. No hay manera. 0% de snaps. Yo dije, bueno, ok, fueron 0 toques. Cuando estaba haciendo la investigación para las notas de nuestro podcast, dije, ok, sé que no tuvo toques Dameon Pierce, pero ¿cuántos snaps jugó? 0. Serapio. Nada, o sea, borrado totalmente, Chato. Es el mal de los undrafted running backs o de los running backs que son drafteados muy bajos. Y en cuanto le llegó competencia consistente a Dameon Pierce en ese backfield con Devin Singletary de entre todas las personas, pues lo borró del mapa y es la realidad de la posición. Chato, yo esperaría que este backfield de los Texans, lo hablábamos un poco la semana pasada, se vea totalmente distinto para el 2024. Este es un equipo que ya se ve contendiente y que creo que puede darse el lujo de invertir en un rol. Imagínate a Saquon Barkley en esta ofensiva. Uy. O imagínate que los Texans vayan en tercera ronda por un running back de muy buen perfil, que pueda ser un caballo de batalla muy versátil, que le pueda dar otro chip a esta ofensiva. Uf. Sí, claro, pueden ir a buscar un talento sin ir tan alto en rondas tan altas que complemente perfectamente lo que ya está haciendo CJ Stroud con Nico Collins, cuando regrese Tank Dell, con el mismo Dalton Schultz. Creo que un running back ahí puede hacer una diferencia todavía muy sustancial en la ofensiva de los Texans. Y entusiasma, también es un equipo que de la noche a la mañana, de una temporada a otra, le dieron la vuelta a todo y también entusiasman en el futuro inmediato. Me da gusto por los Texans. Y sea quien sea, Chato, el running back principal de esta ofensiva, creo que va a ser un running back que vamos a querer perseguir en drafts de fantasy fútbol por la propia ofensiva, por lo prolífico que se ha visto con CJ Stroud. Sí. Hablando de la ofensiva, Nico Collins
claro número uno. A ver, hay que tomarlo en contexto, ¿no? No está Tank Dell, Noah Brown no estuvo presente en esta ronda divisional, pero aún así Nico Collins constantemente entre 32 y 33% de target share en los dos juegos de playoffs. Lo hablábamos también la semana pasada que preferíamos ligeramente a Nico Collins por sobre Tank Dell en 2024 en esta ofensiva de los Texans y creo que con esto lo volvemos a confirmar, ¿no? Así es, de acuerdo contigo. Creo que Nico Collins también con la llegada de CJ Stroud puede empezar a, bueno, ya empezó a hacerlo, ¿no? Pero puede seguir explotando ese potencial que se veía en él y que no había despegado hasta que llegó un quarterback que realmente le ha dado ese saltito a un nuevo escalón. Pero creo que va a ser interesante de cualquier manera. Tank Dell, mientras regrese sano o en el tiempo que tenga que regresar de su lesión, va a ser una ofensiva bastante interesante. Totalmente, sí. Y habrá que ver qué sucede con Dalton Schultz y demás. Pero está bien arropado CJ Stroud. Y creo que CJ Stroud de estos quarterbacks que hacen mejor a los jugadores que tiene a su alrededor. Sin duda. Así que va a ser una ofensiva en la que vamos a querer invertir, por supuesto, en 2024. Que creo que también sucede con los Ravens y eso no debería ser ninguna sorpresa en lo absoluto. Zay Flowers termina con 23.8% de target share en la ronda divisional. Cada vez más asegura el puesto de wide receiver 1 en los Ravens sin hacer mucho ruido y si tampoco llegara a tener un tercio del target share, chato. Esperábamos que Mark Andrews regresara, no regresa. Isaiah Likely tiene una actuación normal, discreta, pero normal para lo que se esperaba en ausencias de Mark Andrews. 3 targets, 2 recepciones, 34 yardas y un touchdown. ¿Ves a estos Ravens en el 2024, independientemente de lo que resulte de la temporada de los Ravens, buscando activamente otra arma ofensiva, ya sea wide receiver? Tight end me parece que es poco probable, pero más bien wide receiver, para seguir nutriendo de talento a Lamar Jackson? ¡Ay, qué buena pregunta! Y creo que digo, a ver, pensando en tendría que estar sustituyendo a Rashad Bateman o a Odell Beckham. ¿Estamos de acuerdo? Es que no hay nadie más detrás de Zay Flowers, chato. Exactamente. No hay profundidad en la posición. Si no hay un talento, o sea, Rashad Bateman desafortunadamente no terminó de despegar. De los wide receivers de los Ravens. Dime quién fue. ¿Fue Nelson Agholor. Nelson Aguilar. Nelson Agholor, un boss total en la NFL. Y eso un te habla journeyman. de la poca profundidad que hay en este equipo en la posición de wide receiver. Yo creo que sí deberían de ir activamente. A ver, creo que pasa distinto con los Chiefs, que muchos dicen, no, van a ir por Mike Evans y van a ir por un wide receiver. Yo creo que los Ravens saben perfectamente cómo atacar la posición y tienen uno de los mejores general managers en la NFL. Y creo que es a través del draft. Yo también lo siento así. En una camada muy profunda de receptores que vienen de colegial este año. Yo también lo siento así. No los veo atacando la posición en agencia libre. Creo que el talento que quisieran sumar al equipo también tendría que tener una cuestión de renovación generacional, ¿no? Claro. Porque Rashad Bateman no ha despegado, Odell Beckham está en el ocaso de su carrera y Nelson Agholor no es. Entonces creo que hay que sustituir. Ni será, ¿no? Entonces hay que darle juventud también al equipo al lado del talento. Entonces yo sí creo que será uno de los puntos focales del draft de los Ravens. Sí, sí. Habrá que ver quién es el que llega a esta ofensiva, pero creo que también podemos establecer que a pesar de que llegue alguien, un wide receiver en segunda ronda, finales de primera ronda, Zay Flowers tendría que ser el wide receiver número 1 de esta ofensiva por los próximos 2-3 años, porque creo que el talento está ahí y lo pueden desarrollar de buena manera. ¿Dónde pensarías que podría ser drafteado Zay Flowers el año que entra en Fantasy? O sea, ¿como en qué rango de wide receiver? ¿Un wide receiver 2 bajo? ¿Un wide receiver 3 alto? Chato. Wide receiver 2 bajo. Wide receiver 2 bajo. Creo que es un wide receiver que no va a tener mucho hype porque se hypeó demasiado su nombre en esta ofensiva tras la salida de Marquise Brown y todo el mundo decía, Zay Flowers es el número 1. Sí, fue el número 1. Fue muy volátil. La producción no estuvo ahí y creo que en la mente colectiva quedó un poco a deber. Y eso creo que va a afectar su ADP. Y eso a mí me entusiasma porque me hace pensar que Zay Flowers va a estar en un rango de ADP muy, muy conveniente para invertir en él. Estoy de acuerdo contigo y creo que va a tener un techo interesante precisamente por el ADP bajo que podríamos estar esperando de él. Sí, claro. Todo el mundo va a pensar, no, Mark Andrews es la principal opción de Lamar Jackson,
pero creo que por lo que vimos del brazo de Lamar Jackson este año, hay cómo mantener 2 opciones aéreas en fantasy por parte de Lamar. Que Estoy por de acuerdo. cierto, todavía Qué tiene bárbaro. haters Lamar Jackson. Ah, es que ¿Cómo? es Chato, explica. O sea, eso es hatear por hatear. 100%. Es O nada sea, más no querer, no querer es de ver. oficio, es no Es querer no ver. querer ver. A ver, yo entendía un poco la narrativa de los haters de Lamar Jackson, de que es que corre y corre y corre. A ver, eso estaba en su ADN de quarterback de toda la vida. Sabíamos que ese era su perfil y eso no lo hacía peor quarterback. Incluso lo hacía mejor quarterback porque tienes que enfrentar a Lamar Jackson pensando en detenerlo por las 2 vías. Así es. Y este año demostró que tiene brazo y que es certero y que procesa las jugadas y que puede hacer las lecturas. ¿Qué le vamos a criticar a Lamar Jackson? Va a ganar su segundo MVP en la liga. Y además, fíjate todo lo que también lo benefició la llegada de Todd Monken como coordinador ofensivo. Claro, por supuesto. Evidentemente no llegamos a esos niveles donde Lamar Jackson decía que iba a lanzar para 6,000 yardas. Creo que era parte de una broma de su parte, evidentemente. Pero el cambio de Greg Roman a Todd Monken como coordinador ofensivo de los Ravens ha sido y creo que seguirá siendo muy benéfico para Lamar Jackson en su carrera. Es impresionante como jugador. Sí, justo en este juego, Chato se convirtió en el primer quarterback en la historia de la NFL, en un juego de playoffs o de temporada regular, con un rating arriba de 100, 2 pases de touchdown, 100 yardas terrestres y 2 touchdowns por tierra. ¿Qué? Es una locura. ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer contra eso? Disfruten a Lamar Jackson. Sí. Creo que la gente que sigue en ese hate es gente muy necia que se rehúsa a cambiar su chip de respecto de Lamar Jackson. Que incluso ya hasta le da flojera hacer ese proceso nuevamente de estudiar a Lamar Jackson. Y entonces dicen, no, yo ya tengo mi idea muy hecha de ese quarterback y voy a seguir tirando hate. Y no pueden dejar de verlo como un quarterback que corre nada más, ¿no? Que tiene 100 yardas terrestres. Es lo único que sabe hacer. A ver, Chato, incluso en ese escenario, tenemos a Cam Newton, que quizá puede ser un quarterback que corría mucho y después su carrera se vino abajo. Michael Vick creo que está en otra categoría, pero con Cam Newton la gente también le tiraba hate. Claro. Yo decía, ¿por qué no podemos disfrutar de ese tipo de jugadores? Y ya, sin más, con sus limitantes y con los factores que lo hacen ser grandes atletas, ¿no? Y en su momento buenos quarterbacks con los números que tuvieron. Pero en fin, a mí Lamar Jackson me encanta, me entusiasma. Quizá no como un revolucionador del juego, pero sí creo que podemos ver en un futuro, tanto en Fantasy Chato como en la NFL, a Lamar Jackson como un revulsivo de los que le precedieron, de Michael Vick, de Cam Newton, y pensar en Lamar Jackson como el mejor quarterback dual en la historia eventualmente. Muy probablemente podríamos llegar a ese punto, eventualmente, como dices. Sí, claro. Creo que gran parte de lo que le podrían llegar a cuestionar, o sea, porque también es como con muchos quarterbacks, ¿no? O sea, cada vez que logras algo más, superas otra prueba y superas otra prueba, el siguiente escaloncito que le van a poner, el siguiente obstáculo que le van a poner a Lamar Jackson es, pero no ha ganado ningún Super Bowl, ¿no? Claro. Y una Dan vez Marino tampoco lo ganó nunca. Exactamente. Y a ver, Chato, pasando a otro juego y hablando de un quarterback al que también se le ponen ese tipo de dudas, es Brock Purdy de los 49ers. Y vamos al Packers 49ers. A Brock Purdy se le ha puesto muchos asteriscos, que porque se cayó en aquel juego contra los Ravens, ¿no? En la parte final de la temporada, porque quizá no luce tan espectacular a pesar de que en su momento fue candidato número 1 a ganar el MVP. Y luego viene este juego, su primero de playoffs de este año, que de alguna manera queda de ver. Hubo momentos en el que Brock Purdy se vio realmente fuera de ritmo, desconcentrado, lanzando pases que no le veíamos en temporada regular. A ver, la experiencia también cuenta. 100%. Pero al final de cuentas, Brock Purdy cuando se necesitó hizo los pases
a través, y también, a ver, la utilización de Christian McCaffrey. No podemos menospreciar esta ofensiva, donde sabemos que Christian McCaffrey es el alma ofensiva. Punto. Oye, pero es que lo ganaron a través de Christian McCaffrey y esto no se le debe de atribuir como un comeback a Brock Purdy. Ok. Pero al final de cuentas, Brock Purdy también es parte de esta ofensiva. Yo estoy de acuerdo con eso. Y es un poquito, me gustaría mencionarlo como uno de los obstáculos o los peros. En el caso de Brock Purdy también, ¿no? No tuvo para nada, tuvo su mejor partido. Creo que es evidente que lanzar bajo la lluvia le cuesta mucho, mucho trabajo. A pesar de ello, pues tuvo ese comeback, ¿no? Y ahora el cuestionamiento, o sea, el siguiente obstáculo que tenía que pasar era ganar un partido en condiciones adversas o viniendo de atrás o lo que tú quieras. Entonces ya gana el partido y ahora el cuestionamiento es no, pero sabes que no iban perdiendo por tanto. O lo hizo Christian McCaffrey. O sea, tiene que ser por más de 7 puntos. Dices, ok. Te das cuenta que la portería o los goalposts se siguen moviendo conforme a la narrativa que se quiera ver. Los goalposts. ¿No? ¿Viste el video de Ross Tucker? No lo he visto. ¿No lo has visto? Lo compartí en Instagram hace un par de horas o una hora quizá. Ross Tucker, obviamente, en una postura neutral, y que yo la abrazo. ¿La compartes? ¿La abrazas? La comparto, sí. Dice, los kickers no tienen cabida en un juego como la NFL o como el fútbol americano, chato. Y dice, y fíjate, él va mucho más atrás, dice, imaginemos que el fútbol americano no exista y estamos en un comité tratando de desarrollar el juego como tal. Y entonces va a haber un quarterback que lanza, el running back que corre, los linebackers, las tacleadas, las intercepciones, y que de repente alguien levanta la mano en ese consejo y dice, ¿por qué no metemos un güey que patee? Y que a veces lo hace de vez en cuando al final del juego y que decide el juego. En condiciones totalmente adversas. Obviamente, dice, en ese momento le dices, o sea, tu idea no va con la naturaleza del juego que estamos proponiendo. Pero bueno, en fin, y eso nada tiene que, y él lo dice, y yo también lo aclaro, nada tiene que ver con los kickers. No tengo ningún problema con los kickers. Tengo un problema con la naturaleza de la jugada en la que participan los kickers. Punto. Es un buen punto, está muy interesante. O sea, creo que es, o sea, voy a ver el post, pero me gusta la propuesta. Creo que es interesante desmenuzarla. Tú dime, ¿cuántos jerseys venden los kickers, chato? O sea, ¿ves a alguien con el jersey de Harrison Butker, por ejemplo? Yo creo que el único kicker que vende jerseys es ¿quién? Justin Tucker. Probablemente. Y los que compran los familiares de los otros kickers del NFL, ¿no? Y los tienes que mandar a hacer porque en la tienda no los encuentras. Los hermanos Carlson, por ejemplo, deben haber vendido 5 en total. O sea, 5 cada quien que compraron, se compraron entre ellos. Claro, totalmente. Pero bueno, queremos a los kickers, ¿no? Y el Ross Tucker dice, yo tengo amigos kickers. No es nada en contra de ellos. Pero bueno, en fin. Los juegos a veces sí se ganan o pierden por los kickers, y lo vimos esta semana. Chato, Christian McCaffrey, hablando de la ofensiva de los 49ers, porque creo que no podemos sacar muchas conclusiones del juego de los 49ers, no solo por Brock Purdy, sino porque, por ejemplo, en los wide receivers con la lesión de Deebo Samuel no nos da para desmenuzar a ciencia cierta qué es lo que puede pasar con esta ofensiva para el 2024, o quizás sí, asumiendo que Deebo Samuel no sea parte de esa ofensiva, pero yo lo veo poco probable. Creo que los 49ers van a intentar, independientemente de lo que suceda esta temporada, van a intentar retener a todo su core, es decir, George Kittle, Deebo Samuel, Brandon Ayuk. Yo creo que eso es lo que debería suceder. Para mí, como bien dices, a lo mejor este juego no es el parámetro para tratar de definir cómo va a funcionar la ofensiva de San Francisco más adelante, pero lo que sí tenemos es el histórico reciente de temporada y media con Brock Purdy, con Deebo Samuel, con Brandon Ayuk, con George Kittle y con Christian McCaffrey. Si te funciona, no le muevas. Si te funciona, no le muevas. A mí lo que sí también me causa algo de preocupación, y digo, más hablando en el tema de yo como aficionado 49er, la ausencia de Deebo Samuel, a pesar de que Christian McCaffrey es la bujía y es por quien corre la ofensiva, ¿no? Sí. Y todas las demás armas creo que son complementariamente muy buenas. Deebo Samuel tiene algo que en inglés, o sea, que mantiene a las defensivas honestas, ¿no? Que sí, claro. Es una amenaza constante en el backfield, recibiendo y
y su ausencia creo que también puede llegar a cambiar mucho cómo está esquematizada la ofensiva de los 49ers. Claro. Sí, de acuerdo. Entonces, creo que este partido no nos habla tanto de lo que sucede, pero sí nos confirma lo que es y debería ser Christian McCaffrey. Que ahí es justo el punto al que quiero llegar, Chato. En un año en el que vimos la importancia de ir por wide receivers temprano, y hemos hablado mucho al respecto, no solo aquí, sino en otros espacios, que vamos a ver una modificación en la tendencia de cómo draftea la gente en primera ronda. Vamos a ver muchos más wide receivers saliendo en primera ronda. Este año lo vimos, el 1-0-1 en el 50 o quizá más de ligas, el 1-0-1 fue Justin Jefferson y no fue Christian McCaffrey. Es Christian McCaffrey nuevamente, el 1-0-1, indiscutible, independientemente de la estrategia que quieras y gustes. Es decir, en automático tienes el 1-0-1, ¿te tienes que forzar a ir por Christian McCaffrey o hay debate al respecto? Creo que depende a quién le preguntes y creo que sí hay debate al respecto, ¿no? O sea, si depende a quién le preguntas, A ti te sí estoy hay preguntando, debate. Chato Romero. Yo, de manera inequívoca e ineludible, sabes que iría por Christian McCaffrey. Es que creo que no se ha dimensionado, ya damos por sentado a Christian McCaffrey, Chato. Y no se ha dimensionado, yo insisto, generó más puntos fantasy que cualquier quarterback en una liga en la que los quarterbacks son los que explotan en puntos fantasy regularmente. A ver, hace mucho tiempo, Chato, cuando alguien iniciaba en fantasy, la primera pregunta te decía, ¿por qué no ir por un quarterback en la primera ronda si son los que más puntos fantasy generan? Y veías quarterbacks 450 puntos fantasy. Christian McCaffrey superó a todos los quarterbacks. Es una locura absoluta. Es increíble, es increíble. Y creo que es muy buen ejemplo así de por qué no ir por quarterback. Pues la respuesta en su momento, y creo que sigue siendo, es porque solo tienes que alinear uno en la mayoría de las ligas, ¿no? Y la ligas profundidad y la diferencia profundidad entre el 1 y el 10, todo lo que hemos hablado de los quarterbacks siempre. Con los running backs, ¿cuál es la diferencia de Christian McCaffrey y el segundo running back? No, pues la que tú quieras. ¿Cuántos fueron? ¿80? ¿Cuántos puntos? Creo que sí. Por ahí debe haber estado. Y. Chato, fueron. Christian McCaffrey generó 391.3 puntos fantasy. El running back 2 fue Breece Hall, generó 290.5. Wow. Wow. Son O sea, 7 puntos fantasy, poco más de 7 puntos fantasy por juego de diferencia. Y Christian McCaffrey solo tuvo 16 juegos. y puedes estar alineando. O sea, es que también en el sentido de si te haces de un Christian McCaffrey, digo, pensando en upside, pues tu running back 2 se puede convertir en irrelevante. Quien sea, Chato. En irrelevante. Sea, porque creo que la edad todavía no da para hablar de Christian McCaffrey en un posible bajón en 2024. La ofensiva probablemente va a permanecer igual. Es decir, los elementos están para que Christian McCaffrey siga dominando la posición del running back de la manera en la que lo ha hecho casi siempre. Y aún más con los 49ers, porque Christian McCaffrey está dando los mejores números de su carrera en esta ofensiva de 49ers. ¿Te acuerdas cómo pensábamos cuando llegó a los 49ers que tal vez disminuiría su volumen, pero su eficiencia daría un gran salto? Claro. Sí. Ajá. Pasó lo segundo, no lo primero. Ajá. O sea, pasó lo segundo, solo no lo primero. segundo. Exacto. Pero bueno. En fin. Increíble. Pasando a los Packers, Chato, Aaron Jones vuelve a ser el caballo de batalla, 80.8% de toques, 18 acarreos, 108 yardas, 6 targets, 3 recepciones, 8 yardas recibidas. Hay que tomarlo con pinzas, lo decíamos la semana pasada. Sí, Aaron Jones creo que tiene futuro en este equipo para el próximo año. Seguramente será el running back principal, pero hay que verlo más como un running back 2 bajo que como un running back 3 alto. Creo que en un segundo año de Jordan Love como titular, lo que decíamos, arropado con el talento que tiene Bo Melton, Dontavion Wicks, Christian Watson, Romeo Doubs, Jaden Reed, Tucker Kraft, Luke Musgrave. Es un muy buen grupo de receptores para Jordan Love. Creo que podemos ver una tendencia aún mayor a pasar más que a correr con Aaron Jones. Estoy de acuerdo contigo.
De las cosas que me podrían llegar a preocupar es que Aaron Jones está sí ya en un punto en el que dices, Sí, la edad, ¿qué va a se suceder? nos puede caer. Sí, 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 totalmente. De acuerdo. Pero yo creo que el tema con Aaron Jones, tiene 29 años y yo creo que el tema con él es que por lo menos tiene todavía tiene su contrato con Green Bay para el año que entra. Debería ser una parte fundamental de este equipo en esa transición tal vez a un nuevo running back, con el talento que ya tienen en la posición de wide receiver, con el talento que también tienen en dos tight ends novatos que draftearon en Sí. Tucker Kraft y Luke Musgrave. Creo que independientemente de que llegue a tener este porcentaje de volumen o porcentaje de involucramiento en la ofensiva de los Packers, Aaron Jones para la siguiente temporada, al menos en mi caso y desde mi perspectiva, va a seguir siendo casi siempre el mismo Aaron Jones del que yo he hablado los últimos 3 años, ¿no? Un jugador con tremenda capacidad de explotar, involucrado en el juego aéreo también, y tal vez pensar en él como un running back 2 medio con algo de upside. Sí, de acuerdo. Medio bajo. A ver, no descartemos que los Packers hagan algo similar a lo que hicieron los Titans este año. Poner desde hoy, o sea, desde la temporada pasada 2023, al que va a suplir a su running back principal. Si los Packers van por un running back muy versátil, ronda 3, ronda 4, con un buen perfil, puede suceder algo como sucedió con Derrick Henry y Tajay Spears en los Titans. Así que hay que estar al pendiente, es interesante esa situación. Y la situación de los wide receivers, creo que tampoco da para desmenuzarlo tanto, Chato, pero ahora ya con los Packers eliminados, tenemos a Romeo Doubs, que se colocó como la opción principal de estos Packers cuando más se necesitó en la etapa de playoffs. Ahí tuvo el 81% de rutas recorridas, fue líder en los Packers, un 23% de target share, comparado con un 18% de target share que tuvo en temporada regular. Da mucho que pensar y insisto, este cuerpo de receptores, y lo hablábamos también la semana pasada, va a dar para muchísimo análisis en el off-season de cara al 2024. Muchísimo, muchísimo. Y como lo platicamos la semana pasada, o sea, hay escenarios donde tanto Jaden Reed como Romeo Doubs como Christian Watson se convierten en relevantes. Y relevancia, estoy hablando niveles wide receiver 2. Hay un escenario en el que desaparece alguno de ellos y Dontavion Wicks tiene más involucramiento. El mismo Bo Melton. Bo Melton, claro. Creo que nadie se ha separado de manera tan consistente como para decir este es el wide receiver 1 de los Packers, pero creo que va a haber valor y creo que con la presencia y lo que ha demostrado Jordan Love en esta temporada, en los últimos 2 meses, da para entusiasmar toda la ofensiva de los Packers. Claro, así es. Chato, vayamos a Buccaneers contra Lions. Lamento decirte, y no es algo que no sepas, todos somos Lions. Casi todos los que no somos Niners son Lions. Me queda clarísimo. Es una gran historia de la temporada, Chato, y es increíble que en 3 años cómo han podido cambiar no solo los resultados, sino la mentalidad del equipo a través de Dan Campbell. Un Dan Campbell que en un inicio no dábamos ni un peso por él, ¿eh? Esa es la realidad. Decíamos, ¿quién llega a los Lions? ¿Dan Campbell? ¿Ese creen que vaya a ser su solución? Pues sí, sí era la solución para los Lions. Digo, Dan Campbell, aunado a muy buenos picks que ha hecho y muy buenos movimientos que han hecho en agencia libre. Exactamente. O sea, Dan Campbell haciendo excelente uso de un excelente talento. Exacto. Sobre todo del lado ofensivo. Sí, de acuerdo. No, o sea, esos picks de Jahmyr Gibbs y Sam Laporta, lo que resultó ser Amon-Ra St. Brown. Claro. Jameson Williams no ha terminado de convertirse en algo y muy probablemente nunca lo será. ¿Llegará el breakout de Jameson Williams, Chato? Yo cada vez lo veo más complicado, sobre todo por las armas que están involucradas a su alrededor. O sea, no lo vemos superando por ningún motivo a Amon-Ra St. Brown. Sam Laporta ya está consolidadísimo como uno de los mejores tight ends para fantasy en toda la liga. Claro. La dupla Jahmyr Gibbs y David Montgomery, ahí están. Jameson Williams creo que en el mejor de los casos es la quinta opción en la ofensiva de los Lions. Y si pones a Josh Reynolds ahí arriba de Jameson Williams, fácil. Como lo hemos visto, porque Jameson Williams, dijimos, está empezando a tener más involucramiento. Dijimos, con su talento, quizá en la parte final de temporada, en playoffs, pudiera dar ese salto, ese breakout que esperábamos. En playoffs, 9% de target share, 76% de rutas recorridas,
11% de targets por ruta recorrida. No son números de un wide receiver con un talento élite. Y si no ha dado ese brinco en esta ofensiva, creo que es muy difícil pensar que Jameson Williams lo pueda dar el próximo año. Que a ver, en Dynasty, Chato, lo decíamos también la semana pasada, creo que es una muy buena opción para adquirir a muy bajo costo con un upside que es poco probable que suceda, pero que al final hay upside. Sí, o sea, sí hay upside, pero creo que ha sido tal vez donde podría llegar a tener más upside Jameson Williams es eventualmente dejando a los Lions. Sí, o sea, ya futureando y pensando en Dynasty, creo que en este equipo, al menos en el corto plazo, los Lions van a mantener a Amon-Ra St. Brown, a Sam Laporta y a Jahmyr Gibbs. Obvio, sí. Entonces, ese upside es, creo que limitado en esta ofensiva. Tendría que buscar, me parece que un hogar diferente para ser más relevante en cuestiones de fantasy. Hablando de Sam Laporta y de fantasy, Chato, es el tight end de los Lions un pick de principios de ronda 2 para 2024. Me costó trabajo decir que de ronda 1, porque creo que vamos a ver una modificación en la que ningún tight end va a ser seleccionado en primera ronda ante este cambio en la constancia de drafteadores a wide receivers y por ahí 3 o 4 running backs. Pero en la vuelta, empezar con un wide receiver y con Sam Laporta, creo que como lo hacíamos con Travis Kelce en su momento. Yo creo que, creo que su ADP va a estar más o menos en esos sectores, ¿no? Tal vez entre el pick 16, lo más bajo, 17. Más pegándole a mediados de ronda 2. Yo creo que sí, pon tú que entre el 16 y el 14, o sea, podría ser a inicios de ronda 2. Yeah. Y en la práctica, en una de esas, es más viable tomar a Sam Laporta con el pick 10 y el wide receiver que te regrese. O sea, claro, ante la profundidad de la posición. Claro, si tienes el pick 9, 10, 11, 12, sabes que quizá hay que ver cómo se desarrolla tu draft. Tienes toda la razón, ¿eh? O sea, puede que te llegue un jugador o sea, tienes el pick 10 y tienes 5 opciones de wide receivers que te gustan. Y está Sam Laporta, pues claro. Yo, o sea, creo que en la práctica puedes decir, sí voy por Sam Laporta y estoy contento con el wide receiver que regrese. Porque si lo piensas al revés, tienes el riesgo de que Sam Laporta no te llegue. Esto es cuando tú piensas, voy a ir por Sam Laporta en segunda ronda, ya lo decidí, ¿qué más da hacer el reach en primera ronda? Justamente, me encanta la idea, totalmente. Y sus números, 21% de target share en temporada regular, 27% de target share en la ronda divisional. Y esto es cuando decimos, un jugador es muy importante para un equipo cuando lo utilizan cuando se necesita. Sam Laporta venía de una lesión muy fuerte, lo vimos limitado en la ronda de wildcard, en ronda divisional, desatado. Chato, desatado, 27% de target share. En todo lo que va de playoffs, 14 targets, 12 recepciones, 0 drops, 79 yardas, un touchdown. Increíble. Increíble. O sea, de esos 14 targets, 11 fueron en contra de Tampa Bay. O sea, sí, claro. Ahí está, es lo que dices, ¿no? O sea, cómo y cuándo utilizas a un jugador en los momentos que más lo necesitas. Exacto. Ahí está la evidencia. Sí. ¿Qué importa que si es novato? ¿Qué más da? Es una... Sam Laporta pinta para ser un superestrella. Ya es una superestrella. Está en esos rangos. Hay un dato de novatos con al menos 10 touchdowns en la historia de la NFL en su primer año. Mike Ditka, no sé si les suene un tight end de nombre Mike Ditka. No sé si les vaya a sonar otro tight end de nombre Rob Gronkowski. Y el tercero es Sam Laporta. Entre tight ends. O sea, son los únicos tight ends novatos con 10 o más touchdowns. Está en un grupo. En la historia. No, la compañía es impresionante. O sea, estás hablando de históricos. 2 de los mejores 5 tight ends de toda la historia. De acuerdo. Probablemente. ¿No? O sea, entras a la discusión con otros, con Tony González, con Travis Kelce ahí, pero o sea, Mike Ditka es. Antonio Gates. Exacto. Es un hombre a la altura. Revolucionó la posición de tight end. Así es. Sí. Chato, y no quiero entrar en mucho detalle, pero vale la pena mencionarlo. Confirmamos la utilización, ¿no? Este comité entre Jahmyr Gibbs y David Montgomery. Sus números durante los playoffs son muy similares a los que vimos en temporada regular. Creo que lo único que pudiéramos ver de diferencia es una utilización mayor de David Montgomery en el juego aéreo. 45% de rutas recorridas,
7% de targets por ruta recorrida. Son números por arribita del promedio que estaba teniendo en temporada regular, pero creo que puede ser circunstancial. Sí, puede ser circunstancial. En cuanto a tal vez al split o al porcentaje de targets por ruta recorrida, es donde Jahmyr Gibbs tiene Sí. se despega, ¿no? O sea, 33. 33% de targets por ruta recorrida contra 7% de David Montgomery. Ujú. Y la otra diferencia también es la utilización dentro de la yarda 5 de los rivales, ¿no? Claro. Donde David Montgomery tiene mucho mayor presencia, y por mucho mayor presencia me refiero a 83% de los intentos dentro de la yarda 5 contra 0% de Jahmyr Gibbs. Sí, y que eso tampoco debería de preocuparnos para Jahmyr Gibbs en el próximo año, porque esto va muy de la mano de lo que veo. Insisto, confirmamos la utilización. No ha habido una modificación drástica en la utilización de estos dos running backs respecto de lo que vimos en temporada regular. Y si esto no nos preocupaba para Jahmyr Gibbs en temporada regular, no debería de preocuparnos para el 2024. Así es. Y para los mí, dos permanecen. Es top 5. Próximo para año. mí, Jahmyr Gibbs top coquetea 8, con el top 5, sí, top 8 fácil. Y David Montgomery, top 20, también Así fácil. Es. Así es, chato. Bueno, vámonos a... ¿O quieres hablar de algo de los Buccaneers? Creo que no hay mucho. O sea, vamos a ver qué sucede con Mike Evans, una aspiradora de targets, es lo que debemos decir. Muy también de acuerdo a lo que habíamos visto durante todo el año. Y la limitación de Rachaad White me parece que fue circunstancial por el game script, por el desarrollo del juego. Punto. Sí, y creo que no debieron haber abandonado lo que estaba haciendo Rachaad White porque fue sumamente eficiente corriendo. Y sí, creo que fue un tema de game script. Creo que lo importante a rescatar también un poco en cuanto a esta ofensiva para el futuro es la situación de Mike Evans, ¿no? Claro, o sea, sí, ¿qué va a pasar con Mike Evans ahora que llegue a la agencia libre? Claro. Veamos si permanece con Tampa Bay o no, y cuáles son las implicaciones para la carrera de Chris Godwin también, porque Chris Godwin borrado. Sí, de alguna manera. A ver, tuvo sus momentos. En la última parte de la temporada regular tuvo un resurgimiento por ahí. Yo no lo borraría. Creo que Chris Godwin, hay que ver qué pasa con Mike Evans, pero puede ser un jugador interesante en Fantasy para 2024, Estoy de acuerdo contigo. Quizás sea el Mike Evans del 2024. Si pudiera, digo, creo que eso tendría implicaciones en las que Mike Evans no perteneciera a los Buccaneers, ¿no? Y que Baker Mayfield regrese también a los Buccaneers. Que creo que eso se debería dar. Sí, es lo lógico y lo natural. De acuerdo. Chato, vámonos al Chiefs contra Bills. Yo todavía no lo proceso, Y digo, me imagino que los aficionados de los Bills menos te rompe el corazón, neta. O sea, sí. Yo creo que los Bills en automático cuando ven que enfrentan a los Chiefs en playoffs dicen ya, ¿qué vamos a hacer? Este era el momento. ¿Te acuerdas que la semana pasada te comentaba? O sea, ¿no crees que este podría ser un partido en donde lo único que nos faltaba, que vinieran a Buffalo y nos... Sí, claro. O sea, porque ahora ni en casa. Digo, también perdieron uno en casa hace algunos años, ¿no? No, contra los Chiefs. Contra los Chiefs siempre fueron en Arrowhead. Tienes razón. Entonces este era el momento, ¿no? Parecía que era el momento, ya los tenemos donde los queremos. Y se perfilaba así en el juego, chato. Creo que, sobre todo, pasamos de decir, se acabó con el fake punt, y luego el fumble, ¿no? De los Chiefs al end zone, y dijimos, este debe ser el empuje que revitalice a los Bills, y de aquí no hay manera. Bueno, a lo mejor sí había manera, y la hubo. Pero a mí me parecía que era, te dieron vida extra, y que no había manera que Josh Allen, los Bills y McDermott la desperdiciaran. Cuando quedaban esos 2 minutos en el 2-minute warning y los Bills estaban avanzando bien, tenían una muy buena situación para mover la bola y circunstancialmente, pues tal vez Josh Allen no tomó las mejores decisiones en ese momento. No, ni Josh intentó, Allen, y el pateador y el play calling. Como sea, Chato, lo del pateador es, me parece... O sea, que tuvo Stephon Diggs. ¿Ok? Si ya... Viendo un poco en retrospectiva el juego, si le dices a Josh Allen, ¿qué pase tuvieras si pudieras regresar y hacerlo? El que lance en profundidad, que se le caiga, ¿fue a Khalil Shakir? Creo que a Shakir, sí.
pero que Stephon Diggs estaba en la mitad del terreno de juego completamente solo, pero que Josh Allen, ahí es lo que dices, Josh Allen tomó una mala decisión en ese momento de lanzar a profundidad y Stephon Diggs estaba completamente solo. Entiendo que Khalil Shakir y Josh Allen desarrollaron muy buena química en este juego y que era su wide receiver de confianza. Pero caramba, es Stephon Diggs. Digo, Stephon Diggs también, esa es otra que tenemos que hablar. ¿Se acabó ya o no? Desaparecido. Ese sí desaparecido. 71% de pases atrapables, tuvo 8 targets, solo 3 recepciones, 21 yardas, y no es algo de un solo juego, chato. Tenemos viendo a Stephon Diggs en una debacle desde hace 6, 7, 8 juegos, que va atrás desde la semana 9, quizá cuando regresaron del bye. Desde el partido, desde el bye, exactamente. Desde el bye, Stephon Diggs como que desapareció. No dejó de tener, o sea, dejó de tener el volumen que antes tenía, que estábamos acostumbrados a que tuviera más de 11, 12 targets por partido. Y después de su bye, una sola vez tuvo más de 10 targets en lo que restó de la temporada. Y además no logró concretar esos todavía, creo que saludables targets rondando los 8 o 7. Nunca logró concretarlos ni en buenas actuaciones en yardas, ni en touchdowns. O sea, lo de Stephon Diggs es una debacle, te podría decir, en cuestiones de fantasy similar a la que sufrieron los Eagles para cerrar la temporada. Claro. Pero a ver, ¿es revertible la debacle, chato? A lo que voy es, Stephon Diggs, el ADP de Stephon Diggs pudiera verse tan afectado por esto último que vimos de él, si permanecen los Bills, ligado a Josh Allen. ¿Es un jugador a buscar más que un jugador a evitar? Si te encuentras a Stephon Diggs en la ronda 3, en la ronda 4. Creo que si te lo encuentras como un wide receiver a partir del wide receiver 15, va a ser, podría ser una verdadera ganga y sería un jugador que conoces lo que tienes en él, lo que has visto antes también en su carrera. Claro, y si te da números de wide receiver 2, va, perfecto, es en el rango en el que lo drafteé. Pero si Stephon Diggs suele o es lo que siempre ha sido, excepto en esta última parte de la temporada y playoff, la inversión va a ser increíble. Pero bueno, va a ser interesante. O sea, podría coincidir. Podría coincidir que Stephon Diggs justo cumplió 30 y se convirtió en calabaza. Puede ser. Su cumpleaños me parece que es a mediados de noviembre. Bueno, pues a lo mejor sí. puede ser, puede haber una correlación ahí. ¿Quién dejó de convertirse en calabaza, chato, es Travis Kelce? ¿O circunstancial su éxito en playoffs? Ha sido líder en rutas recorridas con 20, targets con 6, recepciones con 5, yardas recibidas con 75, 2 touchdowns. En playoffs, 93% de rutas recorridas comparado con el 73% que tuvo en temporada regular, 30% de target share en playoffs contra un 21% en temporada. ¿Podemos volvernos a entusiasmar en Travis Kelce? ¿O es básicamente, chato, el que los Chiefs sepan en quién pueden confiar por experiencia, por talento, pero que quizá esto no se traduzca en que Travis Kelce pueda hacer un top 3 el próximo año? Yo creo que la era como Travis Kelce, como el tight end número 1 indiscutible en fantasy fútbol a seleccionar, que lleva ya varios años, se terminó. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que entra en ese rango de quién, o sea, lo que te decía, desapareció el tier Travis Kelce, ¿no? Sí, y ahora vamos a tener un tier que ya no existe, o sea, que donde ya pertenecen tal vez 4 o 5 jugadores. Creo que comandados por Sam Laporta y TJ Hawkinson, si regresa lo antes posible de su lesión. Sí. Cierto. Chato, pasando a otras opciones de los Bills, ¿es Khalil Shakir un sleeper para 2024 o es el nuevo Gabe Davis? Respuesta corta, es el nuevo Gabe Davis. ¿De verdad no confías en Khalil Shakir como alguien que se puede establecer como sleeper en esta ofensiva? ¿Te Creo que podría ser Kincaid, que se establezca como una segunda opción, asumiendo que regresa Stephon Diggs, ¿no? O que incluso Dalton Kincaid pueda ser el líder en targets de esta ofensiva en 2024, ¿eh? Yo no veo a Dalton Kincaid siendo el líder en targets de la ofensiva. Creo que pensando que se mantuvieran las cosas, ¿no? Ceteris paribus, Diggs, Kincaid tendrán ahí
creo que en su segundo año que tendrá mucho más involucramiento, como lo pudimos ver en un sector de la temporada. Y Khalil Shakir y Gabe Davis probablemente vayan a ser, de alguna u otra forma, podrían incluso llegar a ser sustituidos en la ofensiva. A mí no me entusiasma tanto Khalil Shakir. Yo le voy más, en esta discusión, le voy más a el Gabe Davis de este año. Yo no estoy tan seguro. A ver, si lo que hizo Khalil Shakir tiene un efecto como el que tuvo aquel juego de 4 touchdowns de Gabe Davis, yo, como dijeran los de Shark Tank, estoy fuera, ¿no? Pero si Khalil Shakir, su ADP se mantiene ronda 12, 13, no me cuesta absolutamente nada. Puede ser ese wide receiver que elijo en vez de mi kicker. ¿Por qué no hacer la inversión y decir, bueno, vamos a ver cuál es su utilización durante la pretemporada de los Bills? Y si se convierte en el número 2, número 3 de esta ofensiva, a lo mejor reditúe como un wide receiver 3 alto. En ese sentido, y pensando que fuera un pick de rondas de doble dígito, sí, estoy a bordo. Sí. Estoy a bordo. Yo, ronda 8, 9, yo no voy a querer saber nada fuera de Khalil Shakir. Sí, estoy fuera. De acuerdo. Y Chato, ¿nos debemos preocupar por James Cook con la utilización o el involucramiento reciente de Ty Johnson? ¿O es algo que no debemos ni siquiera que poner atención? Yo creo que hay que poner atención. Y creo que tampoco es como para preocuparse, pero me parece que James Cook no nos están dejando saber los Bills que James Cook no, desde mi punto de vista, no va a ser un caballo de batalla como lo vimos tal vez en el cierre de temporada. Creo que estaría un poquito afuera del top 12 de los running backs para mí. Yo también creo que está fuera del top 12, Chato. Para mí la utilización que le han dado a James Cook no es tan diferente a la que vimos en la temporada regular. Quizá sus números de utilización han bajado, pero no hay una diferencia drástica. Y para mí la clave es, los Bills siempre nos dieron la impresión de que querían tener un complemento de James Cook. Damian Harris en agencia libre, después Latavius Murray durante la temporada regular, la adición de Leonard Fournette, que ahora ni siquiera está en el equipo de prácticas, y ahora con Ty Johnson. O sea, como tú dices, no es una preocupación, pero sí es algo que quizá pueda impedir que James Cook pueda ser élite en fantasy fútbol y que pueda ser un running back top 8 o top 10. Así, tal cual. O sea, creo que sin preocupación, pero nada más con un techo limitado. O sea, no llegando a convertirse en ese top 8, que generalmente es el que te hace la diferencia más ahora en la posición de running back. Sí, totalmente de acuerdo. James Cook en ronda 3, principios de ronda 3, como tu running back 1, después de ir por 2 wide receivers. Sí, lo podría considerar. Yo también me agrada ese escenario. A mí también me agrada ese escenario. Chato, vamos a cerrar. Es lunes. ¿Será muy temprano para dar picks de ronda divisional? No, por supuesto que no. ¿No? ¿O quieres? No. ¿Cuánto te quieres esperar? Yo ya sé con quién voy. Ya sé que ya sabes. Y no es de quien crea que va a ganar. Yo voy a dar mis picks de quién quiero que gane. Punto. Órale, entonces yo también voy a dar mis picks de quién quiero que gane. Me late. Venga, Chato, ¿quiénes avanzan al Super Bowl? Van a avanzar. Quiero que avancen. ¿Los Chiefs? No es cierto. Quiero que pasen los Ravens. Creo que van a ganar los Chiefs. Voy con los Ravens y tengo que ir. Bueno, voy con los 49ers. Pues obviamente. Claramente. Obviamente, Chato. Si ganan el Super Bowl, ¿te harías un tatuaje? Por supuesto. ¿Sí? Pero por supuesto. O sea. Venga. O sea, traigo ahí varios en el radar. Venga. Y el mejor motivo que podría tener, sin duda, es ese. Que quede marcado de por vida, claro. Sí. Totalmente. Bueno, yo voy a ir con los Ravens, Chato. Ya basta de los Chiefs en el Super Bowl. Ya. O sea, sí. Si me molesta que 6 veces en el campeonato de la Americana, ya. Yo ya no quiero ver a los Chiefs en el Super Bowl, al menos no este año. Prefiero los Ravens por mucho, que se acabe esa narrativa de Lamar Jackson, de que no puede llegar al Super Bowl, al juego grande, etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta este equipo. Ojalá pueda jugar Mark Andrews. Imagínate la historia de regresa de lesión al Super Bowl. Me encantaría.
Y además, mi amigo J.K. Dobbins tendría un anillo de Super Bowl. Ay, sí es cierto. para acabar su ciclo en los Ravens. Y del otro lado, Chato, te lo dije, la historia de los Lions, la verdad es que es una gran historia y me gustaría que avanzaran. No tengo problema si avanzan los 49ers, obviamente, porque conozco gente de 49ers como tú y otros muchos, que Ryan Hallam, que me daría mucho gusto que avanzaran. Hay una sección de fans de 49ers que en estos momentos no aguanto, sinceramente, los que se ofuscan en cuanto dices cualquier detallito de Brock Purdy y casi te crucifican por ello. Pero Así bueno, es. son los menos, pero Son bueno. algunos. Algunos los menos, pero bueno. En fin, ahí está. Voy Lions, Ravens, Chato va, dijiste Ravens y 49ers. Sí. Al final. Sí, yo también estoy ya harto estoy de Kansas City. Harto estoy. ¿Quién era Control Machete? Harto Harto estoy. estoy. Sí, era Control Machete. Sí. Sí, claro. Sacando a relucir la edad. Chato, te mando un abrazo, un placer volver a grabar. Nos veremos la próxima semana para hablar ya de lo que sucedió en los campeonatos de conferencia. Todo un lujo estar aquí contigo, mi Mau. Muchas gracias a los que están aquí escuchando o viendo. Y esperemos que la próxima vez que hablemos, al menos eso espero yo, estemos hablando de lo que saben que quiero decir. Ya, Chato ya no quiere decir mucho. No, ya. Porque luego lo sala. Pero bueno, en fin, tendrá que pasar lo que tenga que pasar. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos durante estos playoffs. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue El Estadio Fantasy Podcast.